porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde la Hacienda El Cedro, Museo Francisco de Paula Santander, ubicado en el norte de la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten sus instalaciones y conozcan la vida y obras de este prócer. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Detrás de la idea de convertir a la educación en un servicio público esencial, hay intereses turbios que no solo vulneran el derecho a la protesta, sino que buscan la privatización de recursos públicos. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso evidencia el levantamiento y despertar de un pueblo que ha venido siendo pisoteado y abandonado por los gobiernos de tinte neoliberal. El cuarto Encuentro Nacional de Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte socializó el plan de acción y avanzó en la organización de los Juegos Deportivos y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio. El proyecto de ley radicado en el Congreso, con el que se pretende convertir a la educación en un servicio público esencial, tiene como verdadero interés adueñarse de los recursos públicos, neutralizando a quienes hoy los defienden, los maestros. Frente a las pretensiones de varios sectores políticos, principalmente el partido de gobierno, de privatizar la educación y estigmatizar a quienes se mantienen en la lucha y defensa de los derechos humanos y laborales en el país, como lo hace la Federación, es importante conocer qué hay detrás del proyecto de ley radicado en el Congreso, con el que se pretende convertir a la educación en un servicio público esencial. Es lo mismo, un derecho que un servicio público, porque el derecho da titulares que lo pueden ejercer, que lo pueden exigir en un momento dado a través de la propia acción de tutela, porque es un derecho fundamental. El Estado asumió ese derecho fundamental. Y si se dice simplemente un servicio público, pues entonces aquí se recorta el ámbito constitucional respecto de la educación. Porque los servicios públicos, claro que siempre, para satisfacer ese derecho, hay que tener claro que se está prestando un servicio, pero no un servicio voluntario para satisfacer esa necesidad en forma regular y continua, sino como una contraprestación que se puede exigir para hacer realidad material y social la educación y capacitación del pueblo de Colombia. De igual manera, es importante precisar que la iniciativa legislativa significaría fundamentalmente variar la naturaleza misma de la educación en la Constitución, dejando de lado la responsabilidad del gobierno para garantizar y financiar este derecho, porque al convertirlo en un servicio público esencial, este podría ser brindado por una empresa público-privada, lo que perjudicaría gravemente a la educación, además de que con ello desaparecería entonces el derecho a exigirlo como parte de los compromisos sociales del Estado. Asimismo, otra de las consecuencias es que limitaría y condicionaría el derecho a la huelga en el sector educativo. En la Constituyente del 91 se dijo, se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales declarados por el legislador. O sea, ya no se puede hacer por decreto, sino que necesita que haya ley que declare que una actividad determinada es un servicio público, pero no simplemente un servicio público, sino un servicio público esencial. Esto es de una gran trascendencia porque marca la posibilidad o no de darle efectividad a la utilización del derecho de huelga cuando él se requiera para guardar equilibrio en las relaciones entre empleador y trabajadores.
De otra parte, este proyecto de ley también encaminaría la educación a una privatización innegable debido a las libertades que promueve catalogar un derecho fundamental a un servicio público esencial. Por eso, ante estas implicaciones y consecuencias, desde el magisterio se hace un llamado al Estado para que ejerza su papel de garante de los derechos fundamentales y no promueva o apoye iniciativas que van en detrimento de los recursos públicos de la nación. A esta hora de la mañana, la secretaria de Organización y Educación Sindical, la profesora Isabel Olaya Cuero, hace un reconocimiento a quienes el pasado 13 de marzo en las urnas fueron coherentes con lo que se exige en las calles. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia. Desde FECODE todo nuestro reconocimiento a quienes el 13 de marzo, en este gran día de la democracia política en nuestro país para transformar el Congreso de la República, fuimos coherentes con lo que decimos en las calles, con lo que sacamos de nuestro corazón cuando hacemos exigencias para tener el país de nuestros sueños. FECODE, los maestros y maestras, continuaremos en esa defensa de la vida, de la paz, de la educación pública, de un verdadero Estado social de derecho, porque Colombia, los ciudadanos y las ciudadanas merecemos ese país de nuestros sueños. Igualmente quiero manifestar ese gran rechazo a la Secretaría de Educación de Colombia, distritales, municipales, departamentales y especialmente al Ministerio de Educación por tratar a los maestros como que si fuéramos de la última clase de los ciudadanos del país. Que los maestros sobramos, los maestros no sobramos en las instituciones educativas. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos con FECODE, que esas relaciones técnicas se tengan en cuenta las características de la región, el contexto que estamos viviendo, donde hoy la inseguridad, el desplazamiento y todas las situaciones que vivimos en los territorios han hecho que la deserción crezca en nuestras instituciones educativas. Es ese llamado a la Secretaría de Educación. Los maestros no sobramos. Los maestros exigimos que nos traten como lo que somos, esos constructores de sociedad. Igualmente, maestros y maestras, seguimos en la defensa de la educación pública y vamos con todas, compañeros y compañeras, para un 29 de mayo, donde podamos ver consolidados nuestros sueños. Que tengan feliz fin de semana. En el seguimiento a las elecciones del pasado 13 de marzo, la Comisión de Alto Nivel de Observación Electoral, en conjunto con la MOE, evidenciaron en un alto grado inconsistencias y posibles fraudes electorales en las votaciones a Congreso y consultas interpartidistas. Para estas primeras contiendas electorales del año, se contó con la presencia de una delegación internacional de observación electoral y la MOE, quienes evidenciaron un sinnúmero de fallas en el proceso, entre las que sobresalen la intermitencia de la página web de la registraduría, la falta de capacitación a los jurados de votación, quienes en su gran mayoría no conocían los tarjetones y por ende desinformaban a los votantes, problemas de orden público en algunas regiones del país y denuncias de votantes que cuando fueron a sus lugares de votación a ejercer su derecho, aparecía con que ya habían votado o se les había cambiado su puesto de votación, una situación que impidió que se garantizara la transparencia en el proceso electoral. El secreto del voto no estaba muy garantizado. Nosotros pudimos ver en algunos puntos exactamente eso, que se podía ver la gente votando, para quién estaba votando, también era un problema. Cédula sin firmar, utilizando para la votación. Entonces, esto demostró que aquellas personas que nos decían que tenían mucha preocupación tenían razones, ¿no? Y yo creo que el proceso no terminó de elecciones. Tenemos otras elecciones en poco más de 2 meses y esto es algo que tiene que mejorar. Hay bastante corrupción y queremos un cambio, y si queremos un cambio hay que votar por buenas personas, por personas que hagan de esto un mejor país para nosotros, para toda la comunidad.
Otro de los lunares de la jornada, de acuerdo con la MOE, fue la baja participación de los votantes en estas elecciones, pues la cifra se redujo en un 44% en comparación a las de hace 4 años, lo que significa que solo 17.530.841 de personas salieron a las urnas, dejando una tasa de abstencionismo en aproximadamente 23 millones de colombianos. Un tarjetón tan grande y por primera vez el tema de las consultas presidenciales, faltó algo más de pedagogía hacia el ciudadano. Es decir, una persona, sobre todo las personas del quinto, sexto piso, manejar un tarjetón con más de 300 números y con más de 17 o 19 partidos políticos, se requiere, o por lo menos que las elecciones sean más de un día. Al momento de votar tuve que pedir las cartillas para corroborar el nombre porque los nombres no vienen en las plantillas. Nos preocupa mucho el tema de la participación electoral, es decir, es grave que cuando venía en un proceso de incremento de la participación electoral en este momento vuelva a caer a niveles de hace 8 años y por lo tanto es preocupante también el tema del orden público que no se ha solucionado efectivamente, que todos los puestos puedan transcurrir con normalidad. Lo más preocupante de las elecciones salió después de conocer los resultados. Pues en el conteo hay imágenes que indican posible manipulación de tarjetones E14, videos de jurados de votación confesando delitos y votos que no aparecen, y esto por nombrar solo otras de las irregularidades, lo que corrobora que varios candidatos y ciudadanos habían denunciado con anterioridad, y lo que pone en entredicho el papel de la registraduría para los comicios del 29 de mayo. Y aún así, el gobierno y los entes de control no se pronuncian para generar tranquilidad entre la población. Es de que debemos mantener esa unidad que siempre la hemos tenido. El magisterio debe estar más fuerte en este año porque sabemos que vienen nuevos dignatarios en el Congreso, Senado y Cámara, pero esto hace de que el magisterio debe continuar con esa fortaleza, con esa unidad, con esa beligerancia que siempre lo ha caracterizado y seguir los lineamientos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, lo mismo de la Central Unitaria de Trabajadores. En el campo de la educación, al magisterio caldense le aspiran grandes retos para este año 2022. El primero de ellos es sacar adelante a la población estudiantil en medio de todas las dificultades que hoy nos asisten, en el sentido de la falta de infraestructura, la falta de conectividad, la falta de recursos, la falta de dotación. Ese es un reto bien grande que siempre hemos abanderado y que seguiremos abanderando y sacando adelante la educación pública oficial caldense. Un segundo hecho es la cualificación de los docentes como un gran reto en el entendido de que hay un relevo generacional al interior del magisterio y es por ello que los maestros que vienen entrando han asumido esta tarea de cualificarse, educarse y capacitarse y profesionalizarse para poder llevar a cabo la labor pedagógica en mejores condiciones. Los resultados de las pasadas elecciones legislativas demostraron que el país exige un cambio en la dirección política del gobierno. Por primera vez en la historia, el Congreso quedó conformado por un bloque de fuerzas alternativas fuerte y representativo, además de un número importante de liderazgos femeninos. El pasado domingo, 13 de marzo, según la MOE, 17.530.841 colombianos salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, y aunque bajó el número de votantes, los resultados arrojaron cambios de fondo en la nueva composición del Congreso, evidenciando así la saturación e insatisfacción de miles de colombianos con las políticas tradicionales de los últimos años. Pero sin duda hay un cambio en la relación de fuerzas. Imagínense que ya con estas bancadas de izquierdas, si se logra un acuerdo, por ejemplo, con el Partido Liberal, ya ahí se tendría casi una mayoría y con cualquier 2 o 3 parlamentarios, pues se lograría una mayoría para pasar leyes. En los resultados de esta nueva jornada electoral se amplió el número de mujeres en el Congreso,
31 en el Senado y 48 en Cámara de Representantes. Incluso en las urnas y lugares de votación también se evidenció una amplia participación femenina y de jóvenes. Este cambio es irreversible, será lento, gradual, con muchos obstáculos. La derecha colombiana tiene una capacidad enorme de meter miedo a la población, pero será un cambio. Ya la gente difícilmente, digamos, va otra vez a domesticarse. Han ocurrido cosas muy importantes en el país, el acuerdo de paz, el ascenso de las izquierdas. El cambio que se evidenció en estas primeras contiendas electorales está relacionado con el estallido social, donde los movimientos sociales, sindicales, centrales obreras, magisterio, afros, indígenas y juventudes alzaron sus voces reclamando respeto por sus derechos, a un trabajo digno, salud, educación, paz y justicia social. Y aunque en el reconteo de votos se ha evidenciado un sinnúmero de irregularidades relacionadas a votos que no aparecen, votos no contados, mesas sin votación, entre otros, las cuales pueden tener incidencia en la conformación futura del Congreso, lo cierto es que los partidos tradicionales perdieron curules, mientras los alternativos lograron encabezar las listas de Senado y Cámara. Los retos del magisterio santandereano este año es iniciar un proceso de formación sindical en miras y proyectándonos a la lucha del Estatuto Único de la Profesión Docente. Por eso es necesario fortalecer la Escuela de Formación Sindical con todos los delegados, con todos nuestros afiliados, para enfrentar este gobierno neoliberal que tanto daño le ha hecho durante décadas a nuestro país y enfrentar el Sistema General de Participaciones. Los retos del magisterio en la capital de Colombia. Tiene que ver primero el reto pedagógico. Claro, hay que seguirle apostando a formar el movimiento pedagógico, a reafirmar esta posición del movimiento pedagógico, y esa debe ser una tarea del magisterio, profesionales de la educación y la pedagogía. El reto también con lo que tiene que ver con lo sindical, fortalecer, acompañar y blindar a FECODE, a la CUT y a la ADE. Ese debe ser nuestro reto también este año. En días pasados, la División de Análisis e Investigación de The Economist dio a conocer su balance anual sobre los índices de democracia en Latinoamérica y el mundo, donde Colombia bajó 13 puestos a nivel global frente al 2020 y fue calificada como una democracia defectuosa. La evaluación que recibió Colombia sobre el índice de democracia que analiza The Economist dejó al país en el puesto 59 entre 167 del mundo. Lo que resulta preocupante es que la nación bajó 13 puestos a nivel global y 3 en la región, quedando por debajo de países como Uruguay, Chile y Brasil, demostrando que las políticas implementadas por este gobierno, la corrupción y la falta de gobernabilidad ha alejado a los colombianos de la credibilidad en la institucionalidad y del derecho a la libertad de expresión. El análisis coloca a Colombia como una democracia defectuosa. Y claro, hay varios indicadores que nos señalan precisamente por qué Colombia es una democracia defectuosa. Los elementos con los cuales se miden la calidad democrática y los niveles de estas democracias del mundo tienen que ver con varios elementos. Yo destacaría algunos que creo que son relevantes para el análisis del caso colombiano. Primero, los procesos electorales. Segundo, lo que atañe al tema del pluralismo. Todo lo que concierne también al tema del funcionamiento del gobierno. La participación política, la cultura política, bueno, y cómo se desarrollan las libertades. El índice de democracia se basa en 5 categorías, que son el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política de cada país y las libertades civiles. Allí Colombia obtuvo un puntaje total de 6,48 sobre 10 y es catalogada como una democracia defectuosa. La evaluación también arrojó que en la categoría en la que más se rajó el país durante el 2021 fue en la cultura política, donde sacó una puntuación de 3,75. Evidentemente este gobierno de estos 20 años ha incidido profundamente en esos bajos niveles
democráticos. Colombia es una democracia defectuosa que tiene que ver con un modelo político donde no se ha consolidado la democracia participativa. Tenemos una democracia representativa todavía. Finalmente, el informe también destaca la incidencia de las protestas y las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado en lo corrido del paro nacional en abril del año pasado. Además, plantea como una prioridad en la agenda política del país que se fortalezca la institucionalidad y la confianza mediante una mayor transparencia e instituciones más sólidas para así tener gobiernos comprometidos en cumplir sus promesas y rendir cuentas, y en ciudadanos activos para engrandecer las democracias y apoyar la construcción de sociedades más inclusivas. Y es momento para que el profesor Miguel Camacho Ramírez, secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Un fraternal saludo al magisterio colombiano. Todos aquellos que anhelamos un país con mejor justicia social, tenemos que agradecer hoy a todos los maestros y maestras que votaron por esos candidatos de los sectores alternativos, que han buscado siempre la defensa de la democracia, la defensa de los procesos de paz, la defensa de la vida, la defensa de la educación pública, la dignificación de la profesión docente. Hay avances importantes, esperábamos más, pero bueno, ahora hay que redoblar esfuerzos con miras al próximo 29 de mayo. Pasando a hablar de los acuerdos, hago referencia al punto número 4, que tiene que ver con las relaciones técnicas en esa negociación entre el Ministerio de Educación, Gobierno Nacional y FECODE. FECODE en este punto dejó constancia que mientras no se presentara un borrador de propuesta en la mesa técnica de alto nivel del Sistema General de Participaciones, el MED no modificaría las plantas de personal. Desafortunadamente, en los entes territoriales se presentan situaciones como fusiones de cursos, las postprimarias, ambientes escolares que conducen al hacinamiento. De igual manera, por todos los medios se está buscando que sobren maestros, ¿sí? Y donde faltan maestros no hay nombramientos. Entonces es una demostración clara que este gobierno nacional y algunas autoridades locales están en la intención de la reducción de plantas de personal, que esto conduce a la privatización de la educación pública. Adicional a lo anterior, también hoy se sigue estigmatizando al magisterio, se sigue con el acoso laboral en muchas instituciones educativas, el aumento desproporcionado de la jornada laboral, incluso en contra de las normas. Se desconoce la comorbilidad de muchos maestros que hoy las poseen. También no se invierte en la bioseguridad ni en otros elementos que se necesitan en las instituciones educativas. Y recuerden que el gobierno siempre aplica una fórmula perversa y es desprestigie, desfinancie y privatice. Esa es la intención con la educación pública. Para todos, un feliz fin de semana. Las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y sus sindicatos filiales avanzan con paso firme en la organización de los Juegos Deportivos del Magisterio y el Encuentro Folclórico y Cultural Docentes. Así quedó evidenciado en el cuarto Encuentro Nacional de estas dependencias que se llevó a cabo en la capital del país en días pasados. Los días 9 y 10 de marzo, con la participación de 32 representantes de las 34 filiales de FECODE, se llevó a cabo el cuarto Encuentro Nacional de Secretarios y Secretarias de Cultura, Recreación y Deportes. Este evento tuvo como ejes centrales la socialización de la organización de los Juegos Deportivos 2022 del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico y Cultural Docente. En el encuentro también se socializó lo relacionado con las dificultades que hay en materia de financiación, en particular para los desplazamientos, implementos deportivos, uniformes y vestuarios, entre otras necesidades. La realización de los juegos individuales y de conjunto para el año 2022 y 2023. Hemos definido con el gobierno ya el tema de las fechas, las fases municipales, departamentales, culturales, en el tema de la fase nacional, de los Juegos del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico Cultural. Asimismo, se presentó una reglamentación deportiva desde el punto de vista crítico y pedagógico del maestro y de igual manera los planes de acción de las secretarías, porque desde ya las delegaciones vienen preparándose para su participación.
hacer el llamado a todos los maestros para que participen activamente en todas las actividades de recreación y deportes de nuestra Secretaría, ya que es una Secretaría de importancia para el magisterio. El Departamento de Cundinamarca realizará su semana de juegos regionales en la Semana Santa en cada una de las sedes de las 11 regiones del departamento. Cada región tiene un municipio sede. Los 8 municipios certificados están haciendo lo pertinente para hacer la asignación de sus deportistas, y en el mes de junio realizaremos el departamental. Estamos por definir el municipio sede. En el encuentro también se socializó lo relacionado con los planes de vivienda, un tema que es muy importante para el bienestar y estabilidad de los maestros. Nos estamos preparando para estos juegos, ya que en Magdalena ha contado estar siempre en los primeros lugares en estos juegos del magisterio, ya que en Melgar, Tolima, ocupamos el segundo puesto en juegos de conjunto. Yo diría que es una de las secretarías más importantes de los sindicatos. ¿Por qué? Porque con ello tenemos múltiples actividades recreativas, deportivas, culturales, lúdicas, no solo donde participa el magisterio, sino que además también participan sus familias, sus hijos, sus nietos. Y en ese mismo orden, producto del acta de acuerdos firmada en 2021, para esta nueva edición 2022 se incluye en deportes el billar de 3 bandas y fútbol femenino, y en el encuentro folclórico y cultural la modalidad de pintura, lo que sin duda corrobora que a través de la lucha y la participación activa, el magisterio continuará fortaleciendo estos espacios. Y antes de irnos, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Para el magisterio colombiano, lo más sagrado son los niños, las niñas, los jóvenes. Por eso, desde la Federación hemos exigido al Gobierno Nacional se garantice la prevención, la protección y la atención para los casos de violencia sexual y de género que se están presentando en nuestras instituciones educativas. Demandamos la presencia de docentes orientadores para que se atiendan estos casos, se garantice el debido proceso y se oiga a las víctimas que desafortunadamente se presentan en nuestras instituciones educativas. En el tema de financiación de la educación está claro que se requiere con urgencia lo que tiene que ver con la reforma constitucional al sistema general de participaciones, por cuanto los recursos se han ido menguando, tanto que se ha traducido en la reducción de los recursos de gratuidad, de alimentación y de transporte escolar, generando esa insatisfacción y esa protesta de los padres y madres de familia que están demandando de los gobiernos locales, del gobierno nacional, los recursos para garantizar el transporte escolar, el plan de alimentación como debe ser, y por supuesto que las escuelas y colegios tengan los recursos, sobre todo para atender las necesidades básicas en aras de garantizar la educación con dignidad a nuestra niñez, a nuestra juventud en nuestras instituciones educativas. Frente al proceso eleccionario del pasado 13 de marzo, hubo un avance significativo, porque se equilibran las fuerzas, tanto de quienes opinan distinto al gobierno, para contrarrestar esas políticas nefastas en contra del pueblo colombiano, políticas que no han atendido ese clamor en las calles. Por eso hablamos de un avance significativo que se tiene que seguir potenciando, porque esa ha sido la línea de la Federación del Magisterio Colombiano: la defensa del Estado social, el fortalecimiento de la democracia, la construcción del proceso de paz, hoy con la Escuela Territorio de Paz. De ahí que seguimos insistiendo a los maestros y maestras que revisemos, reflexionemos y trabajemos en aras, porque lo que nos estamos jugando hoy es la transformación del país. Por eso tenemos que salir con todo a buscar esos cambios, a colocar candidatos y progresistas comprometidos con ese cambio, con esa transformación social que demanda el Estado colombiano. Y por supuesto, queda demostrado que los maestros y maestras hacemos el papel que tiene que hacerse en las mesas de votación cuando somos jurados. Hoy, pues desafortunadamente los resultados que han arrojado las distintas mesas no muestran que se haya hecho un proceso en donde se haya garantizado el respeto por el voto diferente, por la opinión de cada uno de los colombianos y las colombianas, cosa que hemos sabido hacer históricamente los maestros, y por eso seguimos revalidando ese papel que no hemos jugado en el fortalecimiento y en la defensa de la democracia en nuestro país. Creemos en un país incluyente, en un país democrático, en un país en paz, y los maestros y maestras de Colombia estamos comprometidos con ello.
Antes de despedirnos, recuerden que toda la información institucional de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. No olviden que en nuestro canal de YouTube encuentran las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes, gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.